Buenas tardes, mi nombre es Emanuel Pérez Medrano, reciente tercer año de Medicina Interna en este hospital. El día de hoy toca ver el seminario, el tema de manejo del dolor del paciente geriátrico. Vamos a enfocarnos específicamente en qué adaptaciones hay que hacer en el tratamiento, sobre todo analgésico. Vamos a ver otro tipo de tratamientos, pero va a ser sobre todo tratamiento analgésico. Muy bien, la descripción del seminario. Previamente veremos cuál va a ser el dolor del paciente geriátrico. La descripción del dolor, ya que hay varios tipos de descripciones o nomenclaturas que se manejan en diferentes tipos de literaturas. Sin embargo, pues hay que estar en una misma terminología, la que se maneja más comúnmente a nivel mundial, para saber cuál es el abordaje correcto. La clasificación del dolor para abordar bien al paciente geriátrico de acuerdo al tipo de dolor que tiene. La evaluación clínica, aquí vamos a ver cuáles son el abordaje más correcto para llegar más oportunamente al diagnóstico del dolor con paciente geriátrico, y cuáles son las herramientas que tenemos para dar ya sea diagnóstico o tratamiento más oportuno. Aquí el tratamiento que vamos a dividir de acuerdo a la OMS y de acuerdo a la medicina basada en evidencias, con sus alternativas, y al final conclusiones. Las conclusiones en sí no se van a dar solo al final, sino se va a estar retroalimentando durante el seminario para ir viendo cuáles son las opciones de tratamiento en este tipo de pacientes. Bueno, los objetivos al terminar este seminario van a ser describir, como se dijo, los conceptos adecuados del dolor de acuerdo al tratamiento que se va a querer dar al paciente geriátrico. ¿Cuál es la finalidad de abordar adecuadamente a los pacientes geriátricos con dolor? Vamos a ver ciertas estadísticas y por qué es adecuado abordarlos de una manera adecuada. ¿Cuáles son las herramientas que hay? Y hay evidencia de acuerdo a esas herramientas para el tratamiento adecuado del dolor. Y cómo iniciar el tratamiento, ya que se tienen pacientes con dolor, pacientes geriátricos, pero sin embargo no sabe qué es lo que se va a iniciar primero, después. Entonces lo que se va a ver principalmente. Y cuál es el tratamiento basado en evidencias que se debe utilizar. Okay. Un poco de epidemiología. Se dice en la literatura que hasta aproximadamente entre 25 y 50% de los pacientes en la etapa geriátrica pueden presentar dolor, el cual no está siendo tratado de una manera adecuada. De estas, las más frecuentes van a ser musculoesquelético y va a ser también el dolor causado por cáncer. El dolor musculoesquelético pues, se caracteriza principalmente por ser un dolor que cede de una manera rápida y es frecuentemente cede con el uso de analgésicos convencionales. El dolor por cáncer es el dolor que es más severo y es el dolor que es de más difícil tratamiento. Bueno, es importante saber que el enfoque del dolor en el paciente geriátrico es diferente en el paciente joven, no solamente por el tipo de presentación, sino por la farmacología que se va a usar y las dosis que se van a usar y el momento en el que se tiene que dar este tratamiento. Y el dolor puede ser controlado en la mayoría de los pacientes. Hasta un 70 o 80% de los pacientes geriátricos con dolor pueden recibir una analgesia oportuna y adecuada y no tener dolor. Sin embargo, las estadísticas nos dicen otra cosa. Bueno, primero vamos a repasar un poco sobre lo que es la percepción del dolor, pero en el paciente geriátrico. Tenemos los receptores del dolor en los nervios periféricos y a nivel del sistema nervioso central. Pero ¿cuáles son los cambios que hay en el paciente geriátrico? Bueno, de acuerdo con los receptores del dolor, pues siempre en todos los pacientes mayores de 60 años se ha visto que tienen disminución en los corpúsculos anterpacínicos de Meissner. Sin embargo, las terminaciones nerviosas libres se ha visto que no cambian con la edad. Todo esto pues va a haber repercusión en la sensación de dolor por el paciente geriátrico. Bueno, a nivel de nervios periféricos, ¿qué es lo que vamos a ver? Tanto los nervios mielinizados como los amilínicos, se ve que hay una disminución en este tipo de fibras nerviosas por degeneración, y donde se ha visto que hay mayor disminución del número de fibras es en las fibras grandes. Estas pues son las que nos ocupan sobre el dolor, el tacto, el dolor y la temperatura. Entonces estos pacientes pueden cursar, ya que se afectan estas fibras, con hiperalgesia, alodinia o alteraciones en la sensibilidad del dolor. Y lo siguiente es el sistema nervioso central. ¿Qué es lo que se va alterado en el sistema nervioso central? Bueno, prácticamente hay pérdida de las neuronas del asta dorsal, pérdida de las neuronas de la corteza, del encéfalo y del tallo. Todo esto va a hacer que haya disminución de los neurotransmisores, prácticamente de cualquier tipo de neurotransmisor, y los opioides endógenos pueden verse cambios mixtos de cualquier tipo. Pues bueno, ¿cuál es la importancia de clasificar el dolor? Como se dijo, hay diferentes terminologías en diferentes literaturas sobre la clasificación del dolor. Aquí se va a abordar de una manera en la que se clasifica el dolor por dos tipos, ya sea por el tiempo de evolución o por el tipo de dolor que tenga el paciente. El tiempo de evolución nos va a dar una pauta a hacer más fácil el diagnóstico del paciente, y el tipo de dolor hacia el tratamiento. Sin embargo, estos van unidos, no se separa uno del otro.
Bueno, comparando uno con otro, el dolor agudo, que es aquel dolor que dura menos de 3 meses, puede ser agudo, subagudo, ya sea en este tipo de evolución, pero es menor a 3 meses. Los signos que vamos a encontrar son principalmente signos autonómicos, taquicardia, taquipnea, diaporesis principalmente, y aquí la intervención más importante es que se tienen que prevenir síndromes crónicos. El dolor persistente es el que dura más de 3 meses y no se ven síndromes o síntomas autonómicos como diaporesis, taquicardia o taquipnea. Lo importante de esta diferenciación es que en los pacientes que tienen dolor persistente se va a ver afectado tanto afección física, psicológica, y aquí el tratamiento va a ser multidimensional, ya que el tratamiento es el que es de más difícil control. Bueno, la comparación del dolor nociceptivo con neuropático, estas se han visto en varias clasificaciones que es la mejor manera de dividir el dolor. En estas dos clasificaciones cabe todo tipo de dolor. El nociceptivo son todas aquellas que, como vimos anteriormente, solamente involucran receptores de dolor y son tanto trauma, infecciones, quemadura, isquemia, que son más fáciles de localizar que un dolor tipo neuropático. Es importante esto porque prácticamente el dolor nociceptivo responde prácticamente a los analgésicos de primera elección. En cambio, el neuropático, donde podemos abarcar diferentes tipos como la neuropatía diabética, posherpética o el mismo fantasma, este dolor se produce tanto por sistema nervioso central como sistema nervioso periférico, y en este dolor es el que se encuentra es el que es persistente y es el que es más difícil de tratar. Pero bueno, ya tenemos estos dos tipos de dolores. Entonces aquí lo importante es, tenemos un paciente que llega a consulta, urgencia, donde sea, con dolor. ¿Qué debemos hacer para diferenciarlo y tratarlo oportunamente? Aquí lo que se recomienda es que se hagan 6 preguntas iniciales en el paciente que llega con dolor. ¿Cuándo comenzó el dolor? Es importante para diferenciar entre agudo y persistente y ver si tiene alguna sintomatología asociada con el dolor. ¿Qué eventos o enfermedades los condicionó? Como vimos, los tipos de dolor agudo es principalmente por quemaduras, infecciones o isquemia, lo cual es más fácil de localizar en el paciente que el dolor neuropático. ¿Dónde duele? Esto es muy importante, ya que prácticamente los pacientes con dolor neuropático no tienen una localización adecuada, simplemente los pacientes geriátricos no tienen una comunicación adecuada, entonces el familiar nos va a decir dónde le duele. A diferencia del dolor nociceptivo, que al familiar movilizar al paciente o simplemente el paciente o el familiar nos localiza muy fácilmente el dolor nociceptivo. ¿Cómo se siente? También el paciente va a referir que tiene un dolor tipo punzante, quemante o eléctrico, que es fácil de localizar en el paciente con dolor neuropático. ¿Cuáles son las cosas agravantes o mitigantes y cuál es el tratamiento que recibió? Estas dos preguntas van juntas y es importante, ya que como vimos, pacientes, por lo general los pacientes van a recibir ya sea por ellos o por sus familiares tratamientos analgésicos de primera elección, que son antiinflamatorios no esteroideos o paracetamol. Cuando este dolor no ha cedido con este tipo de analgésicos, podemos pensar que es un dolor neuropático o difícil control, que es el dolor relacionado con cáncer. Okay. Entonces, que todo esto que ya tenemos a la interrogación, a la evaluación física, que es más importante. Como vimos, lo más frecuente en el dolor en pacientes geriátricos son el musculoesquelético, que se gasta en el 60%, y el resto es dolor neuropático. Entonces, nos dicen en la bibliografía que debemos enfocarnos en una buena exploración del sistema musculoesquelético y una buena exploración del sistema nervioso central. Con estas dos exploraciones podemos llegar hasta un 70-80% del diagnóstico de la causa del dolor en el paciente geriátrico. En últimas fechas se ha recomendado que se aborde al paciente de una manera, bueno, o abordarlo psicológicamente con escalas psiquiátricas, ya que se ha visto que con tratamientos en esta área el paciente disminuye el dolor. Vamos a ver cuál es la literatura respecto a esto y si hay algo de evidencia con respecto a esto. Pero con estos 3 abordajes se dice que hasta el 70-80% de los diagnósticos se puede descubrir el paciente con dolor. Okay. ¿Y cuáles otras herramientas tenemos? El paciente con dolor, sobre todo aquellos pacientes mayores de 80 años, postrados o con cáncer, es difícil reconocer si tiene dónde está el dolor, cuánto tiempo fue de evolución, o hacer las 6 preguntas que se mencionaron previamente. Estas son escalas multidimensionales, escalas de dolor que se recomiendan en estos pacientes, multidimensional y unidimensional. Las dos se recomiendan en diferentes tipos de pacientes. Las multidimensionales son la McGill-Pain, que es la escala que más se correlaciona con el paciente. Sin embargo, es una escala larga y que se tienen que contestar muchos tipos de preguntas, las cuales a veces el paciente no las puede contestar por la condición de enfermedad. Bowman, Roland y Morrison, y la escala de dolor neuropático. Todas estas son muy efectivas. Las ventajas son que son para poblaciones específicas, son enfermedades específicas y son muy confiables.
Lo malo de estas escalas es que son difíciles de calificar, difíciles de usar y no son aplicables en todo tipo de pacientes, solamente dependiendo del tipo de paciente y la enfermedad. Las escalas unidimensionales son las que más se recomienda usar o las que más se usan. La escala visual análoga es la que se usa prácticamente en la mayoría de las revisiones o estudios para valorar el dolor en pacientes pediátricos. También se pueden usar gráficas, tarjetas de escala verbal análoga. Estas son continuas, fáciles de entender y pueden llegar a un registro ya sea con el tiempo, la consulta en el paciente hospitalizado. Sin embargo, requiere que el paciente tenga buena visión, audición y atención, lo que muchas veces es muy difícil ya que el paciente no coopera o el familiar no conoce al paciente. Sin embargo, cualquiera de estas escalas se recomienda o puede usarse en un paciente con dolor en edad pediátrica. Bueno, cuando ya abordamos al paciente, como se mencionó previamente, lo más importante es preguntarnos cómo se va a tratar a este paciente. La escala del dolor de la OMS es la herramienta más efectiva o la que más ha mostrado evidencia para resolver el dolor en este tipo de pacientes. Al principio esta escala del dolor de la OMS se utilizó solamente para pacientes con dolor oncológico. Sin embargo, posteriormente se vio que era efectiva para llevar un seguimiento a los pacientes que tenían dolor a cualquier edad, y hace pocos años se empezó a usar a pacientes con dolor geriátrico, viendo que era una buena alternativa para tratar el dolor. Lo que tiene de ventaja la escala del dolor de la OMS no solamente usarla como ver el tratamiento, sino que nos da metas. Tenemos una meta que es el dolor persistente, usamos un opioide o un adyuvante que vamos a ver más adelante y se da cierto tiempo o cierta meta para registrar si cede o no el dolor. Posteriormente, si no cede, se sube a la siguiente escalón o al siguiente. Al final, el dolor tiene que estar el paciente libre de dolor, ya sea con analgésicos tipo opioides, con o sin analgésicos no opioides y adyuvante. Se dice que 70% de los pacientes en este escalón van a estar libres de dolor en ese momento. Sin embargo, hay un 30% de pacientes que ya sea por falta de diagnóstico o ya sea porque no se ha hecho un análisis adecuado, no se ha podido llegar al dolor, simplemente porque el dolor es persistente. En pacientes, ese 20-30% de pacientes que tienen dolor persistente a pesar de usar este tipo de herramienta, se ha visto que el abordaje multidisciplinario es más fácil, tiene un alivio más fácil del dolor. Cuando alguien utiliza la escala del dolor de la OMS para alivio del dolor del paciente y no logra este alivio, se ha visto que cuando se hace un tratamiento multidisciplinario, utiliza otros tipos de subespecialistas, hasta un 20% puede aliviar ese dolor. O sea, del 30% que queda, un 20% más alivia el dolor cuando se usa otro tipo de especialista. Lo difícil de estos pacientes es que tiene que haber una monitorización continua del paciente por las altas dosis que tienen que usar, ya sea de tratamiento de AINES o con opioides, y que lo que se recomienda es que en estos pacientes, cuando ya se dio un tratamiento y no se ha llegado a la meta adecuada según la escalera de la OMS, lo que se recomienda es o reducir el tratamiento o descontinuar el tratamiento, no estar agregando fármacos uno con otro. Si no se llegó a la meta con la escalera de la OMS, se quita ese tratamiento y se agrega otro o se disminuye la dosis, pero no se acumula uno con otro. La terapia cognitivo-conductual no se abordará en este seminario, ya que se ha demostrado en varios análisis, metaanálisis y ensayos clínicos que todavía no tiene una efectividad, no se ha demostrado que sea efectivo en pacientes con tratamiento de dolor a cualquier edad, por lo cual no se abordará. Bueno, lo importante es saber cómo tratar al paciente con dolor. Ya vimos que la escala de la OMS es la herramienta la mejor que tenemos en este momento para quitar el dolor en pacientes geriátricos. Hay que hay que ver 4 puntos antes de dar el tratamiento. ¿A quién se le va a dar el tratamiento? ¿Por qué vía? ¿Qué dosis? ¿Y qué tipo de analgésico se tiene que dar? Prácticamente dice que cualquier paciente con dolor que afecte su funcionalidad o calidad de vida se tiene que dar tratamiento. Hay médicos que ya sea porque el paciente tiene múltiples síndromes geriátricos, porque tiene algunas otras enfermedades con falla de otros órganos, no dan el tratamiento adecuado o no dan un tratamiento tope para el dolor por otras enfermedades. Sin embargo, eso no justifica que el paciente geriátrico tenga dolor. El paciente geriátrico se le debe abordar igual y se debe quitar el dolor aunque tenga otras enfermedades u otros síndromes geriátricos. La vía de administración, prácticamente la primera que se prefiere es la vía oral o la vía enteral si se tiene disponible, pero sin embargo no hay ninguna contraindicación o alguna especificidad sobre alguna vía de administración. La dosis en todos los tratamientos que se van a abordar, tanto no opioides y adyuvantes, se recomienda que la dosis inicial sea el 50%.
se va a ver que hay unos tipos de tratamientos que va a ser diferente, vamos a ver cuáles son, pero siempre va a ser el tratamiento con el 50% de la dosis de un tratamiento en un paciente adulto sano. Y el tiempo de inicio y acción de vida media, bueno, aquí lo que se recomienda es que se inicie con medicamentos que tengan un tiempo de inicio corto y una vida media corta, ya que los pacientes pediátricos pueden retener más tiempo el medicamento y tener efectos adversos, tener más efectos adversos. En la mayoría de las publicaciones, o en todas las publicaciones, dice que el placebo no es ético para la práctica clínica. Hay pocas publicaciones se vieron donde comparaban placebo, pero esto no se debe usar en un hospital o para cualquier paciente, solamente para hacer ensayos clínicos y con fines de investigación, pero no en un paciente con dolor. Bueno, vamos a revisar cuáles son los tipos de fármacos que tenemos para el tratamiento del paciente con dolor. Son 4 grupos y el primero que vamos a revisar es el paracetamol. Bueno, sabemos que el paracetamol es un analgésico que es tanto analgésico como antipirético, prácticamente por academias y guías tanto americanas como europeas. Es el tratamiento que se recomienda como primera elección para el tratamiento de dolor leve, lumbalgia, osteoartrosis o cualquier otro tipo de dolor leve. Siempre va a ser el de primera elección. ¿Por qué es el de primera elección? Pues es el que tiene menos efectos adversos. Sin embargo, ¿cuál es la limitante que tenemos con el paracetamol? Bueno, es su toxicidad hepática, y para esto se ha visto que la dosis recomendada es de menos de 4 gramos al día. La dosis recomendada para un adulto sano es de hasta 7 gramos al día de paracetamol para que no tenga hepatotoxicidad. Sin embargo, en pacientes pediátricos dice que menos de 4 gramos es lo que recomienda tanto la guía americana como la guía europea. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos? Porque hay hepatotoxicidad en el paciente. Recordando que el paracetamol se metaboliza por vía hepática con una sulfosalación y glucurinación en el 95%, aproximadamente 90-95%. El 5% del resto del paracetamol se metaboliza por vía del citocromo P450 y se convierte en un metabolito que es N-acetil-D-quinina. Este metabolito es extremadamente hepatotóxico, uniéndose a las macromoléculas del hepatocito y dando una hepatotoxicidad directa. El 5% de este metabolito en pacientes sanos con glutatión que está normal se metaboliza y no es tóxico, pero en pacientes que se han visto que están desnutridos o con consumo de alcohol, que tienen déficit de glutatión, es donde se ve que tienen hepatotoxicidad. Entonces vemos cuál es la causa más frecuente de falla hepática, ya que vemos que el paracetamol produce falla hepática. De las diferentes causas pueden ser hepatitis, enfermedades autoinmunes, isquémico, embarazo, paracetamol u otros fármacos diferentes al paracetamol. Bueno, en un estudio de 17 centros de tercer nivel de Estados Unidos, donde hicieron un análisis retrospectivo de 1998 al 2001, vieron 2.000 pacientes con falla hepática, donde querían averiguar cuál es la causa de falla hepática principal en los pacientes que se hospitalizan por esta enfermedad. Se tomaron laboratorios, análisis, características clínicas, y lo vieron a las 3 semanas. Lo que se vio es que hasta 4 veces el paracetamol tiene toxicidad hepática, hasta 4 veces más que otro tipo de fármaco o que cualquier otra causa que cause falla hepática aguda. Por lo tanto, ya sabemos que el paracetamol causa falla hepática aguda en un alto porcentaje de los pacientes, aunque no sean geriátricos. En un estudio que se realizó en el Reino Unido, querían saber con la administración que recomiendan las guías de 4 gramos al día, cuántos pacientes pueden describir falla hepática. Este estudio fue retrospectivo, encontraron 57 pacientes y como vieron que una carga de glutatión deficiente puede dar falla hepática, lo dividieron en grupos. Los grupos que tenían más riesgo, supone que deben ser aquellos que tenían índice de masa corporal menos de 20. ¿Qué encontraron en este grupo? Los resultados fueron que 2 pacientes tuvieron falla orgánica múltiple y muerte con elevación de aminotransferasas. 17 pacientes tuvieron elevación transitoria de las transaminasas, sin embargo no tuvieron muerte. Con esto concluyeron que los pacientes que tienen disminución del índice de masa corporal, que consumen alcohol o que están desnutridos, deben de reducir la dosis de paracetamol hasta 2 gramos al día cuando pesan menos de 50 gramos, aunque no sean pacientes geriátricos, o no exceder más de 60 miligramos por kilo al día. Entonces, ¿cuál es la recomendación final? Independientemente de lo que nos decían las guías, máximo 2 gramos de paracetamol al día en pacientes mayores de 80 años
con difusión orgánica significativa, que dice aquellos pacientes que tienen más de 2 órganos afectados, o que tengan consumo de alcohol o que estén desnutridos. Okay, ya vimos lo que es el paracetamol, cuáles son las características de los pacientes, la dosis, en qué pacientes se deben usar solo 2 gramos y en qué pacientes, cuál es la evidencia que hay respecto a esto. El siguiente escalón de la OMS que nos dice que todavía el acetaminofén y con los AINES, esos siguen estando dentro del primer escalón de la OMS. ¿Cuál es la característica de los AINES? Bueno, sabemos que son inhibidores de la síntesis de prostaglandinas, pueden ser COX-1 o COX-2, o sea que sean específicos o no específicos. Estos pues son más eficientes que el paracetamol para tratar dolor articular, ya sea del dolor leve a moderado o en combinación con opioides. Sin embargo, los AINES tienen múltiples desventajas con respecto al paracetamol. ¿Cuáles son estas desventajas? Una de las más importantes es que tiene un efecto tope, en el cual ya no hay más analgesia y sí hay más efectos adversos. Y aparte de que los AINES se pueden usar a dosis altas por periodos prolongados de tiempo. Pero sabemos cuáles son estos efectos adversos de paracetamol. Vamos a ver qué nos dicen las publicaciones. ¿Qué porcentaje de reacciones adversas causadas por AINES? ¿Cuál es el porcentaje de las reacciones adversas a medicamentos que son específicamente causadas por AINES? El 5, 12, 23, 32%. Se ha visto que hasta el 23% de todas las reacciones adversas, una cuarta parte, son causadas solamente por antiinflamatorios no esteroideos. Entonces se vio un estudio donde querían ver la prevalencia de los efectos adversos de los antiinflamatorios no esteroideos. Un estudio prospectivo donde incluyeron 1.756 pacientes de noviembre del 2004 a diciembre del 2005. Pacientes mayores de 65 años admitidos en una unidad geriátrica, y querían ver según reacciones adversas según los criterios de la OMS, que eran definitivo, probable, posible o improbable. ¿Qué obtuvieron de este estudio? Se dieron cuenta que los antiinflamatorios no esteroideos eran los fármacos que más causan efectos adversos sobre los anticoagulantes orales, sobre la aspirina y la digoxina, que estos fueron más fármacos, pero fueron los más representativos. Y los principales efectos adversos fueron gastrointestinales, alteraciones sobre la coagulación o cardiovasculares. Pero ya que sabemos que son los AINES de los fármacos, sobre todo el grupo de fármacos que causan efectos adversos o más efectos adversos, ¿cuáles son? Bien sabido por nosotros sobre el sistema gastrointestinal, úlceras y hemorragia, lo cual aumenta la mortalidad y la hospitalización. Lesión renal, se ha visto que hasta puede aumentar un 10% la TA, y se ha visto en los últimos años, bueno, desde que salieron los inhibidores de la COX-2, que aumentan el riesgo cardiovascular, y sobre esto se enfocaron mucho prácticamente del 2000 al 2010. Salieron varias publicaciones donde encontraron que los inhibidores de COX-2 podían aumentar el riesgo cardiovascular y la mortalidad por infarto o mortalidad por EBC. De estos múltiples estudios se empezaron a usar menos los inhibidores de COX-2. En el 2013 Lancet publicó un metaanálisis donde querían ver qué tanto es este efecto adverso, tanto gastrointestinal como vascular, usando antiinflamatorios no esteroideos. Aquí fue un metaanálisis de 280 ensayos clínicos de AINES versus placebo y 474 de AINES versus otro AINES. Lo que querían evaluar era eventos vasculares mayores que lo vieron como infarto de miocardio y enfermedad vascular cerebral, ya sea con o sin muerte, o muerte por EBC, o muerte por enfermedad coronaria, y aparte las complicaciones gastrointestinales, que principalmente era hemorragia del tubo digestivo alto. ¿Qué encontraron ellos? Principalmente evaluaron celecoxib, diclofenaco, ibuprofeno y naproxeno. De lo que ya sabía y que se evidenció en este estudio fue que naproxeno y ibuprofeno pueden causar hasta 4 veces más riesgo de hemorragia, 4 veces más hemorragia de tubo digestivo alto en pacientes que reciben este tratamiento. El diclofenaco y el celecoxib también se vio con un aumento de la tasa de sangrado tubo digestivo, 1.8 prácticamente los dos. Sin embargo, el riesgo cardiovascular que se adjudica al celecoxib o a los coxib no se vio más que en otros como diclofenaco o que ibuprofeno. En naproxeno este riesgo cardiovascular a mí se ve disminuido, pero no es estadísticamente significativo. Entonces aquí nos quedamos con que este riesgo cardiovascular que se ha visto en los AINES, sobre todo en los COX-2, no está bien demostrado y aún así en múltiples estudios. Sobre las úlceras hemorrágicas, bueno, esto se menciona, es prácticamente lo más importante que debemos evaluar en un paciente que tratamos con dolor pediátrico, ya que estos son los que aumentan la mortalidad y las días de estancia hospitalaria en un paciente con dolor pediátrico.
Aquí que tenemos, bueno, este es un estudio retrospectivo y descriptivo que se realizó en este hospital, en el cual evaluaron en el 2011 a 156 pacientes del 2002 al 2010 con hemorragia de tubo digestivo alto por úlcera gástrica o duodenal. Aquí lo importante y que tiene de ventaja este estudio sobre otros que se han realizado es que todas estas hemorragias se corroboraron por endoscopía, diferentes estudios parecidos donde no se habían corroborado. Aquí lo único que se quiso conocer son los factores de riesgo y el desenlace de estos sangrados. Bueno, como vemos, lo dividieron por género, infección por Helicobacter pylori, consumo de AINE, tabaquismo, estrés y antiagregantes. Y lo que se encontró fue algo pues, muy esperado, que los AINE son los que más su efecto adverso da sangrado del tubo digestivo, hasta en 88 pacientes y 45 pacientes de los 156 que se evaluaron. ¿Y cómo es que nosotros estábamos usando los AINES en estos años, del 2002 al 2010? Prácticamente siempre hemos usado el diclofenaco, y más en el 2010 se vio una alza en el uso de diclofenaco por el servicio de ortopedia. Sin embargo, el siguiente analgésico que nosotros usamos para el tratamiento de dolor, o el siguiente analgésico que usamos en general, es el ketorolaco. Si se fijan, hasta este momento no hemos mencionado el ketorolaco para nada, y vamos a ver más adelante por qué. Y el siguiente analgésico es el naproxeno. Todos los que usamos son AINES no selectivos, y eso es lo que es actualmente, o bueno, hasta el 2010 se está usando en este hospital. Pero entonces ya sabemos que los antiinflamatorios no esteroideos causan hemorragia tubo digestivo. ¿Qué podemos hacer con respecto a esto? En un estudio que se realizó, aquí queda evaluar la eficacia del esomeprazol para solamente resolución de síntomas, ya sea regurgitación o pirosis. Aquí se evaluaron los 5 ensayos clínicos más importantes, que fueron el NASA y el SPACE y Pluto y Venus. Esos ensayos clínicos evaluaron esomeprazol versus placebo a las 4 semanas y a los 6 meses para ver si se resolvían los síntomas de epigastralgia o reflujo. ¿Y qué resultados obtuvimos? Resulta que en pirosis y en reflujo, usar cualquier tipo de antiinflamatorio acuoso, selectivo o no selectivo, redujo en todos los pacientes el porcentaje de resolución de los síntomas en comparación con placebo, y todos con una P significativa. Y aquí lo que evaluaron fue la reducción del riesgo absoluto y el número necesario de tratar, que en todos se ve que es estadísticamente significativo, y el número necesario de tratar de todos es relativamente muy bajo, por lo cual las recomendaciones que se hacen y que no vienen específicamente en las guías es que primero, con respecto a los AINES y el riesgo cardiovascular, es que la prescripción de los AINES tiene que ser individualizado el perfil de seguridad de cada AINE y el riesgo de cada paciente. O sea, no se ha demostrado que los fármacos COXIB o el diclofenaco aumenten el riesgo cardiovascular más que los otros AINES. Sin embargo, en pacientes que ya han tenido infartos de miocardio previo o tienen cierto tipo de riesgo cardiovascular, pues se tiene que recomendar que se tenga cuidado con este tipo de medicamentos. Y respecto a la hemorragia de tubo digestivo, sí quedó muy bien comprobado que agregar un inhibidor de bomba de protones disminuye mínimo los efectos, la sintomatología gastrointestinal, lo cual podría disminuir, por lo cual se recomienda agregar un inhibidor de bomba de protones a todos los pacientes que se les da AINE. Y las recomendaciones en general, pues la dosis, como decimos, casi siempre son al 50%. Lo importante de aquí es saber qué es lo que hay que hacer con estos medicamentos: ibuprofeno, diclofenaco y naproxeno. Son los más recomendados para pacientes en edad pediátrica. No, ninguno de estos se tiene que usar por más de 5 días. Y recordar que el naproxeno y el ibuprofeno son los que más se usan hasta 4 veces con sangrado de tubo digestivo, por lo cual son los que más cuidado debemos tener. Los pacientes que tenemos con ese antecedente son los que no debemos usar. Diclofenaco aumentó 1.8% el riesgo de sangrado. ¿Qué sucedió con lo que hemos comentado? Indometacina y ketorolaco. Indometacina todavía lo ponen en guías y en publicaciones, pero como extremadamente tóxico para darlo a pacientes pediátricos. Ketorolaco prácticamente no aparece en ninguna guía, ni americana ni europea, y en revisiones se ha visto que ya no es recomendado por su alto potencial nefrotóxico, ni siquiera lo ponen con una dosis. Sin embargo, aquí en nuestro hospital es el segundo AINE que más se receta. Cuando utilizamos estos dos tratamientos estos dos fármacos en el tratamiento del dolor del paciente pediátrico y no han sido efectivos, ¿qué es lo que sigue? Bueno, fármacos opioides. Aquí hay mucha como discusión entre usarlos o no usarlos. Cuando los fármacos opioides son fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central, sus ventajas son que no tienen un efecto tope. Entre más dosis se puede lograr un mejor nivel de analgesia. A veces no, en muchos fármacos no se
no se aumentan los efectos adversos. Actúa tanto el dolor nociceptivo como neuropático y logra un efecto analgésico con menor dosis. Se ha visto que también el 50% se inicia en pacientes geriátricos. Pero ¿cuál es la causa por la que muchos médicos no usan este tipo de medicamentos? Por los efectos adversos: deterioro cognitivo, depresión respiratoria, constipación, dependencia y supresión. Principalmente a lo que más se teme es a la depresión respiratoria y la supresión. Sin embargo, como se dijo en un principio, los efectos adversos de un fármaco no deben hacernos limitar el tratamiento del dolor en un paciente geriátrico. Si un paciente geriátrico tiene dolor y no ha respondido previamente a los anteriores medicamentos, tiene que iniciar con un opioide, aunque tenga otro tipo de enfermedades o que sea predisponente a que tenga depresión respiratoria o síndrome de supresión. Tenemos de tener monitorizado al paciente y debemos de tener las adecuadas medidas para que no suceda esto o atender al paciente. Pero siempre se debe dar el tratamiento con opioides si no ha habido mejoría con algún otro tipo de fármacos. Con respecto a esto, salió una publicación donde querían un metaanálisis donde querían ver la eficacia y seguridad de los opioides, incluyendo aquellos que eran de venta libre y aquellos que solo se vendían con receta. En septiembre de 2001 a agosto del 2011, 16 ensayos clínicos compararon opioide versus placebo para ver la eficacia de alivio contra el dolor. Y lo que encontraron fue que, pues, efectivamente, el usar opioides disminuye significativamente el dolor de los pacientes que no han respondido. Estos pacientes que reciben opioides y placebo previamente ya recibían AINES o algún otro tipo de terapia adyuvante. Al agregarse el tratamiento con opioide, disminuyó significativamente el dolor, y lo que buscaban sobre los efectos adversos, náusea, vértigo, cefalea, somnolencia, fue significativamente mayor en algunos, pero en otros no. Este análisis estadístico pues no fue estadísticamente significativo. Entonces, ¿cuál es lo que te recomiendo? Muchos no lo dividen como opioides débiles o opioides fuertes. Sin embargo, sí es importante decir que en los que los dividen como opioides débiles, la OMS aún recomienda codeína y hidrocodona. Sin embargo, su uso está limitado, ya que es tiene más efectos adversos, y llegar a una titulación del dolor es muy difícil con estos analgésicos. Así que fuera de la OMS, ninguna otra publicación ni guía recomienda estos dos analgésicos. El principal que se debe utilizar como opioide débil es el tramadol. El tramadol es lo recomiendan como un buen analgésico con menos efectos respiratorios, sin embargo causa más efectos como delirio, y se contraindica en la epilepsia porque interactúa con los medicamentos para epilepsia, lo cual disminuye su vida media y puede hacer que el paciente tenga más crisis epilépticas. Lo importante es que se ha demostrado en estudios que requiere hasta un 20% menos de dosis para aliviar el dolor en pacientes pediátricos en comparación con pacientes jóvenes. Bueno, cuando no se ha logrado con tramadol principalmente, pues usamos opioides fuertes. Esa tabla pues es muy larga, sin embargo aquí lo que lo vamos a separar es en estos tres principalmente: morfina, oxicodona y buprenorfina. Esos tres analgésicos son los de primera elección cuando se llega a este tipo o esta alternativa de tratamiento para el dolor. La morfina no se utiliza como, es de primera elección, pero no se utiliza tan frecuentemente porque es el que más alteraciones tiene tiene más metabolitos tóxicos y tiene más efectos adversos, sobre todo en pacientes con insuficiencia renal puede producir más insuficiencia. La oxicodona tiene menos efectos adversos que la morfina, y la buprenorfina es el que se utiliza con mejor seguridad. En pacientes con insuficiencia renal puede ser utilizado de una manera segura. Entonces estos serían los tres principales. La hidromorfona y el fentanil, ¿en qué pacientes se debe utilizar? Prácticamente decir que la hidromorfona tiene un efecto analgésico excelente, sin embargo solamente se debe utilizar en pacientes con dolor irruptivo. Eso significa que pacientes que tienen algún tipo de tratamiento previo y aumentó el dolor, entonces se da hidromorfona para disminuirlo, pero no se deja permanentemente, solo se da en episodios. Y el fentanil es el que prácticamente ha demostrado que tiene mejor eficacia sobre el dolor. Sin embargo, no se recomienda en pacientes que no han recibido previamente ningún tipo de opioide. O sea, antes que nada debemos iniciar con estos tres y no iniciar directamente con fentanil, porque es el que más podrá presentar de manera súbita los efectos adversos antes mencionados. Este estudio es uno de los más citados en prácticamente todas las revisiones. Es un estudio de un ensayo clínico abierto donde aleatorizado multicéntrico, donde compararon la morfina, liberación prolongada, versus la oxicodona 2 veces al día. Aquí lo que querían ver era, como ya no se usaba tanto la morfina, no se venía usando tanto por los efectos adversos, pues demostrar que tanto alivia el dolor en comparación con la oxicodona, que venía usándose más.
Usaron la escala visual análoga a la semana 1, 4 y 8 para valorar si el dolor había disminuido. ¿Qué fue lo que encontraron? Pues obviamente la morfina sí logró significativamente reducir el dolor en pacientes con un promedio en la escala visual análoga de 5.2 para la morfina y de 7.5 para la oxicodona. Sin embargo, no es que tenga menos efectos o tenga menos efectos sobre el dolor, sino que los efectos adversos de la morfina son los que lo han limitado para tomarlo como primera elección antes que el oxicodona. Bueno, otra cosa de lo que los médicos hemos hecho que se usen poco los analgésicos opiáceos es la dependencia. ¿Qué tanto se hace dependencia de los opiáceos en pacientes que usan este tipo de analgesia? De un 20, 30, 40, 50%. Bueno, hasta el 60% de los pacientes que consumen opiáceos pueden desarrollar algún tipo de dependencia o alteraciones en la cognición. Este es un cuestionario ORT, salió en el 2005, fue ya validado, tiene una sensibilidad y especificidad de 94 y 90% sucesivamente, donde involucra 5 preguntas simples para evaluar qué tanto riesgo tiene el paciente de desarrollar algún tipo de dependencia. Básicamente lo ponen como bajo riesgo, moderado riesgo o alto riesgo. Y los que ya tienen 4 puntos los engloban como moderado riesgo, y estos pueden tener hasta un 40-50% de posibilidad de presentar algún tipo de dependencia. Por lo que ya tienen moderado riesgo, el médico debe de manejar a ese paciente, tener una vigilancia más estrecha, y los que tienen un alto riesgo, sí se recomienda que o no se use o se use todavía con más vigilancia. Es el cuestionario del artículo original y prácticamente debería ser evaluado todos los pacientes con este cuestionario, ya sea en un servicio de medicina interna o más en un servicio de oncología, que es donde más usan este tipo de analgesia. Y al final lo que tenemos son los analgésicos adyuvantes. Recordar que el adyuvante solo es ayuda para los analgésicos de primera elección, los antiinflamatorios no esteroideos o los opioides. Sin embargo, ¿qué se sabe de este tipo de analgesia? Se puede iniciar desde la primera escalera de la OMS, sin embargo ya se ha visto bien. Los anticonvulsivantes se han visto que funcionan bien en pacientes que tienen sobre todo dolor neuropático. Hay múltiples estudios donde se ha visto que funciona sobre todo en pacientes con neuropatía diabética. Los esteroides pues es en un grupo muy selecto de pacientes, sobre todo aquellos que tienen enfermedades inflamatorias no infecciosas. Benzodiazepinas y bifosfonatos se utiliza más en pacientes con dolor de tipo relacionado a cáncer. Los antidepresivos, que es por lo que agregan que se tiene que valorar específicamente al paciente en una valoración psicológica, es lo que ha tenido auge en los últimos años. En un estudio de Cochrane se ha visto que se evaluó qué tanto se creen los antidepresivos para el dolor neuropático. Este es un metaanálisis donde querían determinar la eficacia de los antidepresivos para el dolor neuropático, y aquí vieron que eran 61 estudios. Se vio que el alivio del dolor también fue por escala visual análoga, aparentemente fue estadísticamente significativo, y lo que pusieron fue que los números necesarios a tratar eran bajos para utilizar este tipo de analgesia o medicamento adyuvante. Sin embargo, no está bien demostrado que este tipo de medicamentos, ni tanto en fatiga ni en dolor, no está bien demostrado que tengan un efecto, por lo cual las guías lo recomiendan o lo sugieren, pero no es algo que se debe usar de manera rutinaria para el tratamiento del paciente con dolor. Y básicamente son todos los tipos de fármacos que debemos utilizar en el paciente con dolor, sin olvidar que cuáles son los tipos del acetaminofén, cuáles son las dosis, cuáles son los riesgos de utilizar AINES en pacientes geriátricos, y que opioides prácticamente no se deben limitar para utilizar opioides en un paciente geriátrico aunque tenga múltiples enfermedades u otros síndromes geriátricos. El tratamiento adyuvante es un tratamiento no muy bien comprobado aún, pero sin embargo que se usa mucho en la actualidad. No sé si investigaste cuál era una escala adecuada para decir cuándo es significativa la reducción del dolor. O sea, por ejemplo, la que más utilizamos, que es la escala visual análoga, ¿a partir de cuándo tú dices que hay un aumento o una disminución significativa del dolor? Pues que depende de, pues las multidimensionales que se mencionan son específicas para cierto tipo de enfermedades. Entonces ya están aprobadas para ese tipo de enfermedad.
y no sé si pasa otro tipo de enfermedad, pero no hay estudio donde comparen una con otra. Básicamente la mayoría de los estudios usan escala visual análoga para ver lo de si mejora o no mejora el dolor. Pero sí son mejores las multidimensionales. Lo que pasa es que abarcan de 20 a 30 preguntas, son más difíciles de hacer y tienen que ser con tiempo. Entonces, en los estudios la mayoría de los pacientes la hacen en escala visual análoga, sobre todo los pacientes hospitalizados. Lo que yo veo. Dice la literatura que hasta aproximadamente entre 25 y 50% de los pacientes en la etapa geriátrica pueden presentar dolor, el cual no esté siendo tratado de una manera adecuada. De estas, las más frecuentes van a ser musculoesquelético y va a ser también el dolor causado por cáncer. El dolor musculoesquelético pues, se caracteriza principalmente por ser un dolor que cede de una manera rápida y es frecuentemente cede con el uso de analgésicos convencionales. El dolor por cáncer es el dolor que es más severo y es el dolor que es de más difícil tratamiento. Bueno, es importante saber que el enfoque del dolor en el paciente geriátrico es diferente en el paciente joven, no solamente por el tipo de presentación, sino por la farmacología que se va a usar y las dosis que se van a usar y el momento en el que se tiene que dar este tratamiento. Y el dolor puede ser controlado en la mayoría de los pacientes. Hasta un 70 o 80% de los pacientes geriátricos con dolor pueden recibir una analgesia oportuna y adecuada y no tener dolor. Sin embargo, las estadísticas nos dicen otra cosa. Bueno, primero vamos a repasar un poco sobre lo que es la percepción del dolor. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Emanuel Ruiz Medrano, recién del tercer año de Medicina Interna en este hospital. El día de hoy toca ver el seminario, el tema de manejo del dolor del paciente geriátrico. Vamos a enfocarnos específicamente en qué adaptaciones hay que hacer en el tratamiento, sobre todo analgésico. Vamos a ver otro tipo de tratamientos, pero va a ser sobre todo tratamiento analgésico. Muy bien, la descripción del seminario. Brevemente veremos cuál va a ser el dolor del paciente geriátrico. La descripción del dolor, ya que hay varios tipos de descripciones o nomenclaturas que se manejan en diferentes tipos de literaturas. Sin embargo, pues hay que estar en una misma terminología, la que se maneja más comúnmente a nivel mundial para saber cuál es el abordaje correcto. La clasificación del dolor para abordar bien al paciente geriátrico de acuerdo al tipo de dolor que tiene. La evaluación clínica, aquí vamos a ver cuáles son el abordaje más correcto para llegar más oportunamente al diagnóstico del dolor con paciente geriátrico y cuáles son las herramientas que tenemos para dar ya sea diagnóstico o tratamiento más oportuno. Aquí el tratamiento que vamos a ver, básicamente hay pérdida de las neuronas del asta dorsal, pérdida de las neuronas de la corteza, del encéfalo y del tallo. Todo esto va a hacer que haya disminución de los neurotransmisores, prácticamente de cualquier tipo de neurotransmisor, y los opioides endógenos pueden verse cambios mixtos de cualquier tipo. Pues bueno, ¿cuál es la importancia de clasificar el dolor? Como se dijo, hay diferentes terminologías en diferentes literaturas sobre la clasificación del dolor. Aquí se va a abordar de una manera en la que se clasifica el dolor por dos tipos, ya sea por el tiempo de evolución o por el tipo de dolor que tenga el paciente. El tipo de evolución nos va a dar una pauta a hacer más fácil el diagnóstico del paciente y el tipo de dolor hacia el tratamiento. Sin embargo, estos van unidos, no se separa uno del otro. Bueno, comparando uno con otro, el dolor agudo es aquel dolor que dura menos de 3 meses. Puede ser agudo o subagudo, ya sea en este tipo de evolución, pero es menor a 3 meses. Los signos que vamos a encontrar son principalmente de acuerdo a la OMS y de acuerdo a la medicina basada en evidencias, con sus alternativas y al final conclusiones. Las conclusiones en sí no se van a dar solo al final, sino se va a estar retroalimentando durante el seminario para ir viendo cuáles son las opciones de tratamiento en este tipo de pacientes. Bueno, los objetivos al terminar este seminario van a ser describir, como se dijo, los conceptos adecuados del dolor de acuerdo al tratamiento que se va a querer dar al paciente geriátrico. ¿Cuál es la finalidad de abordar adecuadamente a los pacientes geriátricos con dolor? Vamos a ver ciertas estadísticas y por qué es adecuado abordarlos de una manera adecuada, cuáles son las herramientas que hay y hay evidencia de acuerdo a esas herramientas para el tratamiento adecuado del dolor y cómo iniciar el tratamiento, ya que se tienen pacientes con dolor, pacientes geriátricos, pero sin embargo no sabe qué es lo que se va a iniciar primero, después, entonces es lo que se va a ver principalmente y cuál es el tratamiento basado en evidencias que se debe utilizar. Okay. Un poco de epidemiología se dice, pero en el paciente geriátrico tenemos los receptores del dolor en los nervios periféricos y a nivel del sistema nervioso central, pero ¿cuáles son los cambios que hay en el paciente geriátrico? Bueno,
De acuerdo con los estudios de dolor, pues siempre en todos los pacientes mayores de 60 años se ha visto que tienen disminución en los corpúsculos centropacínicos como en Messner. Sin embargo, las terminaciones nerviosas libres se ha visto que no cambian con la edad. Todo esto pues va a haber repercusión en la sensación de dolor por el paciente pediátrico. Bueno, a nivel de nervios periféricos, ¿qué es lo que vamos a ver? Tanto los nervios mielinizados como los amilínicos, se ve que hay una disminución en este tipo de fibras nerviosas por degeneración, y donde se ha visto que hay mayor disminución del número de fibras es en las fibras grandes. Estas pues son las que nos ocupan sobre el dolor, el tacto, el dolor y la temperatura. Entonces estos pacientes pueden cursar, ya que se afectan estas fibras, con hiperalgesia, alodinia o alteraciones en la sensibilidad del dolor. Y lo siguiente es el sistema nervioso central. ¿Qué es lo que se va alterado en el sistema nervioso central? Bueno,